Bueno, seguimos. Señor Luis Reyes, secretario de Asuntos Económicos del Partido de la Liberación Dominicana, está aquí con nosotros temprano. Bienvenido, Buenos días, señor Reyes. gracias, un placer estar con ustedes. Qué bueno. Mira, ayer Danilo Medina salió a las calles La pregunta principal. y en esa hilera de temas expuestos por el expresidente está el tema económico. Ella hablaba sobre su preocupación por el manejo de la deuda pública en esta administración del presidente Luis Abinader. Usted que es especialista, que es un técnico en el área, puede quizás introducirnos un poco más, ahondar en el tema, más allá de lo expuesto por el mandatario Medina. Miren, los temas que tocó el presidente ayer sobre el ámbito económico, el tema de la deuda, el tema de la nómina y gasto corriente, son temas que se han tocado de manera reiterada en los últimos 3, 4 años. Solamente que en la medida que un expresidente de la República lo expone, lo hace suyo, pues amplifica ese discurso. Pero eso es un tema que nosotros lo hemos denunciado de forma reiterada durante los últimos 3 o 4 años. El problema del endeudamiento es que el endeudamiento ha cogotado al gobierno, lo tiene entrampado. Hoy día el gobierno destina casi un 4% del Producto Interno Bruto, casi lo mismo que destina a la educación. Eso representa aproximadamente un 20-25% de los ingresos del gobierno. Y cuando un gobierno tiene que destinar 20-25%, el problema de la República Dominicana, y ese es uno de los errores que de forma reiterada comete el gobierno, es decir, como proporción del Producto Interno Bruto nosotros estamos disminuyendo la deuda pública, pero el problema es que la cantidad de recursos que tiene que destinar para el pago de los intereses de la deuda es creciente, y eso tiene al gobierno en una situación que le impide tener un nivel de gasto en inversión que se corresponda con las necesidades mínimas del país. Y en la medida en que el gobierno no gasta lo suficiente en inversión pública, estamos comprometiendo el crecimiento futuro de la economía, estamos comprometiendo el bienestar de la población. Si no hay inversión pública en infraestructura, en mantenimiento de la infraestructura, en el mejoramiento del sector eléctrico, en el sector salud, lo que estamos hablando es que a futuro nosotros vamos a tener menos posibilidades, vamos a impactar la calidad de vida de la población, y eso es lo que hemos denunciado de forma reiterada. Obviamente eso se ha convertido en un problema que a corto plazo no tiene solución, y eso es lo más preocupante, porque parece ser que el gobierno ya no tiene posibilidad de modificar eso a corto, a mediano plazo, y prácticamente tiene comprometido esta gestión de gobierno. Ese es el mayor problema que nosotros enfrentamos con el tema de la deuda pública. ¿Y por qué es grave la deuda pública? Porque no es que la deuda pública es mala en sí mismo, es el destino que se le ha dado a esos recursos. Es que esos recursos el gobierno se endeuda para pagar gasto corriente, fundamentalmente el gasto, el déficit que tenemos en el sector eléctrico. Ese es el problema que estamos enfrentando, señores. Estamos tomando 3.000 millones de dólares para quemarlo en aumento de nómina, en el déficit del sector eléctrico y en otros gastos, en el gasto en publicidad del gobierno. ¿Cuál es el planteamiento del PLD en esa dirección? No, pero eso hay que recortarlo, pero además eso violenta la ley. Es una cosa que nosotros nunca en la vida lo hicimos, eso era un planteamiento. Es un tema prácticamente que es una norma dentro de las gestiones de gobierno, no endeudarse para gasto corriente. O sea, perdóname, la única justificación que puede tener el gasto, la deuda es que se utilice para obras reproductivas. Para obras reproductivas porque eso entonces contribuye al repago. No solamente mejora el bienestar de la población, sino que facilita, contribuye al repago de la deuda que se contrae. Pero en este caso, el presidente Danilo Medina ayer hablaba de eso, de la falta de ejecución de esas obras, también junto con el planteamiento de la deuda que ha mencionado usted, a lo cual se refirió el presidente Danilo Medina. También agregaba él el aumento de las drogas que hay en las calles. Agregaba él también el sector eléctrico y pues la problemática con la seguridad
ciudadana. Todo eso de alguna forma impacta en lo económico al país. ¿Cuál es su opinión respecto a estas declaraciones? Mire, el tema es que si usted tiene un problema de seguridad ciudadana, tomemos un caso extremo, el caso de nuestro vecino país. En un escenario como ese, donde la gente no puede ni siquiera salir a trabajar, donde la gente de los barrios no puede retornar seguro, ni salir ni entrar al barrio, porque se siente amenazado, eso afecta no solamente la calidad de vida, eso afecta la disposición al trabajo, eso afecta la inversión, eso afecta la decisión de consumo de la gente. El sector salud. El sector, todo. Entonces, cuando usted tiene una situación, sea por incremento de la comercialización de estupefacientes en el barrio, en algún lugar, en una localidad determinada, en un municipio, cuando usted tiene una situación de inseguridad ciudadana, todo eso afecta el entorno económico y afecta las decisiones que hacen las personas en términos de lo que puede ser, me endeudo un poco más, me endeudo un poco menos. Y los inversionistas, obviamente, muchas personas que pueden pensar, voy a poner un pequeño negocio, voy a abrir una cafetería en un barrio, pues si está rodeado si tiene una situación delincuencial preocupante, pues lo más probable es que lo piense y desista de ello. Pero el presidente Abinader en esa misma línea había dicho que en vez de las comparaciones de gestiones o las críticas, que él estaba abierto a que ustedes, la oposición, pues fueran con propuestas al Estado. Pero nosotros le hemos dicho como 50 veces, el presidente es una salida, una forma, yo diría elegante del presidente de salir de los cuestionamientos que se le han hecho. No se le advirtió del principio que era un error el curso que habían seguido en términos del endeudamiento, que no podían tomar endeudamiento para comprometer sobre todo gastos fijos, porque los gastos fijos son después imposibles de desmontar. Eso es como cuando usted en su casa toma la tarjeta de crédito y con la tarjeta de crédito compromete el pago de electricidad. Después, ¿cómo usted desmonta eso? Eso usted tiene que saber dónde lo va a pagar. Entonces, ese gasto corriente, eso es una salida, yo diría, por decirlo menos, y respetar la investidura del presidente, una salida elegante del presidente, decir que nosotros no le hacemos sugerencias. Las sugerencias comienzan por ahí, las sugerencias comienzan... No se endeuden, sobre todo para esos fines que ustedes se están endeudando. Recuérdense, nosotros no estamos satanizando el endeudamiento, nosotros estamos satanizando el uso que se le está dando al endeudamiento, que son dos cosas diferentes. Luis. Entonces, ahí tenemos dificultad porque el problema es que el presidente quiere sugerencias, pero el presidente no escucha. Don Luis, en el Congreso hay un proyecto de ley que busca hacer una reducción de los subsidios a los sectores industriales, Los incentivos. y los incentivos. Ya eso ha causado roncha en algunos sectores. El gobierno ha decidido también, y luego le dio hacia atrás al decreto de poner impuestos de un 18% a los servicios digitales. Analíceme esos dos puntos. Mire, el primero de ellos, para ser coherente, Sí. antes de que terminara el gobierno, la administración de Danilo Medina, cuando yo tenía la oportunidad de comparecer a programas como este, siempre sostuve la idea de que el país necesitaba mejorar sus ingresos. El país había alcanzado hace años ya la condición de un país de ingresos medios y entonces cuando un país alcanza la condición de ingreso medio, es un país que se supone que está en condición de financiarse su desarrollo. Pero ningún país se desarrolla con una presión fiscal de 15, 16%, 15%. Exacto. El presidente manipula un poco la cifra, dice que tuvo un incremento de 0.6% del PIB en el discurso, pero cuando vemos fueron los recursos de Aerodón. Cuando usted quita los recursos de Aerodón, el incremento en las recaudaciones permanece más o menos en el mismo nivel. Entonces, un país necesita ciertamente mayores recursos para financiar su desarrollo, eso no cabe la menor duda. Y aquí están dadas las condiciones económicas para que hace tiempo eso ocurra. El tema de las recaudaciones ahí, perdóneme que le interrumpa, hay que anexarle el tema del ajuste por inflación. Ahora podemos conversar sobre eso porque también eso es otro elemento donde hay media verdades y imprecisiones, que es una cosa que deluce mucho la figura de un presidente. Corresponde ahora a la Entonces ahora le voy a terminar de responder la primera pregunta, Sí. que es el tema de lo que se ha sometido. ¿Dónde es que nosotros disentimos
del gobierno, en la forma como el gobierno intenta hacer eso. ¿Por qué es que hay que meter una propuesta de reforma fiscal de manera solapada en el Congreso? Que no sea de manera transparente. ¿Cómo es que el gobierno no tiene la capacidad de sentarse frente a los sectores productivos y discutir abiertamente con ellos las razones por las cuales se someten esas reformas? ¿Dónde están los estudios que se han hecho para ver los impactos que van a tener esas cosas? ¿Cuáles son las alternativas? Realmente, que se dice, que lo dice un congresista de oída, pero así no puede ser, así no se opera, un Estado no puede operar sobre esa base, y esta ya después de toda la crítica que se le hizo, uno esperaba que ellos se hubieran corregido y que hubieran aprendido y que hubieran mandado a hacer los estudios correspondientes. Entonces, sobre el otro tema, Servicios digitales. servicios digitales. Los servicios digitales, ciertamente, hay un tema ahí donde prácticamente hay un consenso. En la mayoría de las administraciones que han pasado, no voy a decir en todas porque no me recuerdo si en el caso de Leonel también creo que se intentó. Y en el caso de Danilo Medina también. El problema es que enfrenta el gobierno es que el gobierno de los Estados Unidos ha amenazado con retaliar cualquier gobierno que adopte medidas contra esas empresas precisamente que ofrecen esos servicios en los Estados Unidos. Ahora, ¿cuál es el problema del gobierno? Que yo no sé por qué el gobierno no se defiende, porque yo hubiera dicho pura y simplemente, mire señores, recogemos el decreto porque sencillamente el entorno no nos lo permite y punto. El entorno no me lo permite. Míreme, ¿quién le hubiese reprochado al gobierno? Nadie. Ahora comienzan a dar, a buscar justificaciones tontas. El decreto es de enero y se hizo público apenas esta semana. Pero lo hicieron público un tercero, tú sabes, porque cayó y un medio lo hizo público. Lo dejaron público aparentemente, pero fue como un globo de ensayo. Pero en ese escenario ya, creo que fue el 15-18, que la administración de Estados Unidos se había expresado en el sentido de que iba a retaliar a los gobiernos que adoptaran medidas como esas. Entonces, ¿qué usted podía hacer? Entonces lo que había que hacer, oye, de una manera elegante, no había que decir fulano de tal adoptó eso porque no íbamos a ver en una condición serviles. Mírame, una condición servil, y entonces en esa condición servil no había que apelar a eso. Pero sí decir, el entorno internacional ha cambiado, ya que se hizo público, y nosotros nos vemos en una circunstancia de tener que retirarlo. En eso también hay que ser inteligente. Tú decías sobre el tema del ajuste. El tema del ajuste. Bueno, el tema de crecimiento de lo bruto. Ustedes vieron lo que anunció el gobierno, el Banco Central ayer sobre el crecimiento, un crecimiento de 2 y tanto por ciento en el IMAE en enero de este año, y entonces sector construcción deprimido, menos bueno, con tasas de interés de 14, 15% para los préstamos hipotecarios. ¿Quién califica para un préstamo? El tema es que los resultados de las últimas colocaciones del Banco Central apuntan que la tasa de interés va a seguir subiendo, y también todo lo que está ocurriendo en Estados Unidos apunta que va a aumentar la inflación, y al aumentar la inflación van a mantenerse las tasas de interés elevadas. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Mantenga usted la sintonía con Despierta RD. Mañana es otro día. Gracias por la sintonía.